saludar a las personas que nos están viendo por las diferentes plataformas. Hoy vamos a continuar con la enseñanza de una fe que desata gloria, tercera parte. Es una enseñanza que te va a ayudar a darte herramientas para que puedas desatar la gloria de Dios. La gloria de Dios está en el ambiente. La gloria de Dios es una gloria expansiva que va de crecimiento en crecimiento, de victoria en victoria. Pero hay principios, hay verdades, hay herramientas que desatan esa gloria, la gloria de Dios. Por eso estamos viendo o hablando, conversando sobre un tema que dice una fe que desata gloria. La semana pasada vimos 4 verdades de una fe que desata gloria. Número 1, no permitamos que nuestras emociones debiliten nuestra fe. No permitas que sensaciones debiliten tu fe. No permitas que momentos emocionales debiliten tu fe. Siempre la emoción va a querer debilitar la fe que tú tienes, la fe que estás creyendo. 2, lo que sientes nunca jamás debe ser vencido por lo que crees. No permitas que lo que estés sintiendo venza lo que estás creyendo. Alimenta tu creer con la palabra de Dios. Alimenta tu creer con lo que dice la Escritura. Alimenta tu creer congregándote los domingos, los miércoles en grupo de conexión, porque tú debes alimentar tu fe para poder vencer tus emociones o lo que sientes. Número 3, vimos que tu fe debe evidenciarse con tu comportamiento. ¿Cómo se evidencia la fe? Por medio de tu comportamiento. Por eso dice la Biblia, imitemos la conducta de aquellos que nos enseñan, de aquellos que lideran, de aquellos que son testimonio. Hay gente que no va a leer la Biblia, pero sí va a leer tu conducta. Tu conducta puede predicar y puede evangelizar más que un versículo bíblico. Por eso recuérdalo, tu fe debe evidenciarse con tu comportamiento. Diga conmigo, comportamiento. Y número 4, la fe se inspira y se imita. ¿Qué hace la fe? Se inspira y se imita. Dile que está a tu lado, debe ser un modelo de fe. ¿Qué debe ser? Escuche, Dios nos bendice por permanecer creyendo y para que seamos inspiración para otros. Cada vez que Dios te bendice porque permaneces creyendo, y ese permanecer creyendo hace que tú seas testimonio o de inspiración para otros, para tu familia, para tus hijos, para una generación, para un gobierno, para una sociedad. Por eso Dios va a levantar, yo les decía la semana pasada que Dios va a levantar modelos de fe que van a inspirar a su generación. ¿Cuántos van a ser modelos de fe? ¿Cuántos van a ser modelos de fe? ¿Cuántos quieren ser modelos de fe en su generación? Que de ustedes no se digan cosas malas, sino que se digan cosas buenas, cosas que conquistaron, cosas que creyeron, cosas que tomaron, ¿verdad?, con sus manos y dejaron una huella y un legado a su generación. Por eso Dios va a levantar modelos de fe que van a inspirar a su generación. De ti no se va a decir que eres que fuiste el endeudado, que fuiste el pobrecito, que fuiste el arruinado. De ti se dirá que fuiste el bendecido, el que tuvo éxito, el que avanzó, el que creyó a pesar de cualquier circunstancia. ¿Cuántos lo creen? Si tú lo crees, apláudele al Señor. No se va a hablar mal de ti, ni de tu apellido, ni de tu linaje, ni de tu generación. De ti se dirán cosas buenas, hazañas, cosas poderosas. Levante su mano derecha y diga conmigo: Dios cuenta conmigo. Dile: bendíceme para inspirar a otros a través de la fe. Amén. Y hoy te quiero decir otra verdad más, y es que la fe nos da autoridad. ¿Qué hace la fe? Mira, hay una frase que yo le digo a mis discípulos y ellos lo saben, y grábese esto: la fe es la que pone las reglas. Aquel que tiene más fe es aquel que pone las reglas en un negocio, en un proyecto, en un sueño, porque la fe nos da autoridad. El que tiene más fe va a poner las reglas en una negociación, en un proyecto, en un sueño.
Y dice la Biblia en Hechos 1:8: por cuanto el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ¿qué dice? Recibirán, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Pastor, ¿qué poder? ¿Que me voy a convertir en superhumano, en Saiyajin, en no sé, qué poder voy a recibir, Señor? Pastor, la palabra poder en este contexto bíblico o histórico significa autoridad. ¿Qué significa? Es decir, que cuando somos hombres y mujeres de fe, lo somos porque tenemos al Espíritu Santo. Cuando tú recibes al Espíritu Santo, lo recibes por fe. Es la fe la que te hace sentir al Espíritu Santo. Es la fe la que te hace creer en el Espíritu Santo. Es la fe la que te hace soñar que puedes hacer cosas sobrenaturales a través del Espíritu Santo. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted lo recibe por fe. Y la fe nos da, ¿qué cosa? Nos da, ayúdame a leer, ¿qué nos da? ¿Autoridad para qué, pastor? Autoridad para levantar un negocio. Autoridad para levantar una familia. Autoridad para levantar a nuestros hijos. Autoridad para levantar una empresa. Autoridad para levantar un ministerio. Autoridad para levantar un hogar. Autoridad para cambiar un diagnóstico médico. En ese encuentro de mujeres, la pastora fue usada en sanidad de una manera sobrenatural. Gente que tenía ganglios, que tenía unos tumores en la garganta, desaparecieron. Gente que tenía dolor de espalda terrible, que no podía caminar, desapareció. Mujeres que tenían ovarios poliquísticos fueron sanados a través de una palabra, porque la fe nos da autoridad sobre un diagnóstico médico, sobre una mala temporada, sobre cualquier cosa que puedas estar viviendo, iglesia. Y hoy te profetizo que si tú recibes al Espíritu Santo, Él te dará autoridad para cambiar tu temporada, para cambiar tu destino, para cambiar lo que puedas estar viviendo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien lo puede creer? Una palabra puede cambiar el destino de una persona. A mí Dios me cambió por medio de una palabra. Dios me dio una palabra en el año 2006 y desde ahí vengo trabajando sobre esa palabra, creyendo en esa palabra, preparándome para esa palabra, porque aquel que persigue una palabra, esa palabra le tendrá que perseguir hasta que se cumpla. Amén. Entonces, el Espíritu Santo nos da poder y eso significa, ¿qué cosa? Autoridad. Y Hechos 1:8 dice: pero cuando haya venido el Espíritu Santo, recibirán poder. ¿Y qué más dice? Y saldrán a dar, ¿qué cosa? Lo segundo que te quiero enseñar es que la fe nos da testimonio. Diga conmigo, testimonio. Cuando tú tienes fe, esa fe sirve para testificar. Sirve para que seas testimonio. Escuche, un testimonio es contar algo que pasó o está pasando. Un testimonio es decir, es declarar, es evidenciar algo que pasó o que está pasando. Es decir, que Dios quiere que seamos un testimonio de lo que Él hizo o está haciendo en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. Que tú y yo seamos un testimonio. Dios te dio la fe para testificar lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que va a seguir haciendo. Para que a través de tu testimonio inspires y des esperanza a otros. ¿Cuántos después de un testimonio han tenido la esperanza de lograr algo? ¿Cuántos después de un testimonio de una persona que estuvo bancarrota se inspiraron a volver a creer por un negocio? ¿Cuántos después de un testimonio de un divorcio volvieron a creer en el matrimonio? Porque la fe nos da testimonio. Diga conmigo, testimonio. Por eso escuche esto: cuando Dios restaura tu matrimonio, Dios está pensando en todos los matrimonios que va a restaurar a través de tu testimonio. Cuando Dios restaura tus finanzas, Dios está pensando en todas las finanzas que va a restaurar a través de tu testimonio. Cuando Dios restaura tu familia, Dios está pensando en todas las familias que va a restaurar a través de tu testimonio, iglesia. Cuando Dios te restaura de las drogas, del alcohol, del cigarrillo, de la mentira, de la lujuria y de todas aquellas cosas carnales, Dios no solamente está pensando en ti, Dios está pensando en todas las personas que van a ser testigos de lo que hizo en ti y que podrán hacer en ellos. Eso es lo que hace Dios. Te va a usar como testimonio. Por eso créelo, iglesia. Dios te usará como el testimonio de tu casa, para tu familia y para tu generación. Diga conmigo, voy a ser el testimonio de mi casa.
Porque mi Biblia dice que cuando tengo el Espíritu Santo me da autoridad, ¿verdad? Para hacer negocios, me da autoridad para soñar, me da autoridad para hacer cosas grandes, pero también me da testimonio para testificar lo que Dios está haciendo en mi vida, y a través de mi testimonio otros también puedan cambiar su vida o su destino. En mi caso, Dios me restauró de las drogas, del alcohol, de mujeres, del desenfreno, de la mentira. En tu caso, levanta tus manos, te profetizo que Dios te va a restaurar de esa área con la que tanto luchas, para que seas testimonio para otros. Serás el testimonio de tu casa, serás el testimonio de tu familia, serás el testimonio de tu generación. No sé con qué estás luchando, pero sí conozco al Dios que todo lo puede. Y si Él lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo en el nombre de Jesús. ¿Alguien cree esa palabra? Alguien recibe esa palabra. Alguien diga: seré el testimonio de mi casa. Si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo, iglesia. Entonces, número 1, la fe nos da autoridad. Número 2, la fe nos da testimonio. Número 3, la fe se hereda. ¿Qué hace la fe? Diga conmigo: se hereda. Diga: se hereda. Y agárrese de la silla. Escuche, la inspiración y la imitación tiene que ver con los de afuera. La inspiración y la imitación tiene que ver con los de, pero la herencia tiene que ver con los de adentro. ¿Con quién tiene que ver la herencia? Con los de adentro. Y hay una promesa poderosa que tú tienes que abrazar en tu corazón, sea cual sea el panorama de tu vida. Sea que haya crisis, sea que haya problema, sea que haya adversidad, sea que haya división, sea lo que sea, tú tienes que abrazar esta palabra con todo tu corazón. Y es Hechos 16:31, que me encanta, porque es una realidad que yo puedo vivir, lo digo con mucha legalidad. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Y serás... ¿quién? Hay un tú. Diga conmigo: hay un tú. Porque si no hay un tú en la ecuación, no habrá una casa. Dios tiene que usarte a ti para salvar a los de tu casa. Por eso Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque tiene que haber un tú en la ecuación. Tiene que haber alguien que rompa esa cadena de maldición. Tiene que haber alguien que vaya en contra de la corriente de maldición de tu familia. Tiene que haber uno. Diga conmigo: tiene que haber uno. Escuche, la fe que tú tengas hoy será la herencia que dejarás mañana a los tuyos. La fe que tú tengas hoy es una fe que estás construyendo para dejar una herencia a los tuyos mañana. Lo que este versículo dice en Hechos 16:31 es que la fe que tú tengas será la herencia para los de tu casa. La fe que Dios te dé, la fe que Dios te entregue, la fe que Dios te dé, será la herencia que le vas a dejar a los de tu casa. Por eso dice el versículo: cree tú primero, y por creer tú primero, esa fe que tú tienes dejará herencia a los de tu casa. Porque la fe es una herencia. Diga conmigo: la fe es una herencia. Y una herencia tiene que ver con los de adentro. Es decir, con lo que dejamos a los de nuestra casa. ¿Cuántos quieren dejar herencia en su casa? Y no solo herencia de deudas, porque a veces decimos: vamos a dar herencia de deudas, y lo decimos bromeando. Pero Dios nos llamó para hacer grandes cosas y dejar una gran herencia y un gran legado a nuestra generación. Entonces escuche, si dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si usted cree que nunca va a salir de la pobreza, su casa va a creer que nunca va a salir de la pobreza. Si usted cree que nunca va a tener una casa o una casa propia, su casa nunca va a creer que tendrá una casa propia. Si usted cree que nunca va a salir del país, va a viajar y conocer otros países, su casa va a creer que nunca va a salir a otros países. En mi caso, estaba recordando mientras hacía este tema que a mí Dios me usó como primera persona para poder salir del país. Luego salió mi hermana, luego salieron mis padres, luego han salido mis sobrinos, porque hay un tú en la ecuación. Cuando tú crees, porque la fe se hereda, que Dios puede hacer algo grande contigo, Él también lo va a hacer con los de tu casa. Entonces, por eso recuerde que la fe se hereda. ¿Qué hace la fe?
Y levanta tus manos, hoy te profetizo que la mayor herencia que le dejarás a los hijos o a tus hijos es la fe en Jesucristo. Porque la fe que Dios te dio es para que se salven los de tu casa, para que se restauren los de tu casa, para que prosperen los de tu casa, para que hagan cosas grandes los de tu casa, para que tengan éxito los de tu casa, para que sueñen cosas grandes los de tu casa, iglesia. A través de ti, a través de tu fe en Jesucristo, tú y tu casa será bendecida, prosperada y victoriosa, iglesia. Llena de vida, llena de salud, llena de esperanza, llena de sueños y llena de éxitos, iglesia. Te profetizo hacia tus manos que vas a morir con buena vejez. Vas a ver prosperar a tus hijos. Vas a ver prosperar a tus nietos. Vas a ver prosperar a tus bisnietos. Vas a ver prosperar a tu generación. Porque la fe se hereda. Y la fe que tú tienes la vas a heredar a tus hijos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien cree esa palabra? Estamos orando, estamos creyendo por un legado de fe. Y no cualquier fe. Una fe que dejará una gran herencia a mi generación. Dile que está a tu lado, prepárate para ser una persona que va a heredar fe. ¿Qué vas a heredar? ¿Qué vas a heredar? Ya no vas a heredar deudas, ya no vas a heredar problemas, vas a heredar fe. Y la mejor herencia es la fe en Jesucristo que le darás a tus hijos. ¿Alguien cree esa palabra? Alguien va a heredar. Alguien va a recibir algo. Heredar significa el derecho de recibir. ¿Qué significa heredar? El derecho de... Escucha, la palabra heredar significa el derecho de recibir. Es decir, que cuando heredo algo, tengo el derecho de recibir algo. Repito, cuando heredo algo, significa que tengo el derecho de recibir algo. Póngame Hebreos 6:12, perdón, dice: por la fe y la paciencia, ¿qué sucede? Se hereda. Se heredan las promesas. ¿Cómo heredo? Por medio de la fe. Cuando tú tienes fe, se activa una herencia. Ahora, esa fe hay que añadirle paciencia. La paciencia no es no hacer nada, porque siempre en la paciencia o en la espera hay algo que hacer. Noé, mientras esperó la lluvia, estuvo construyendo un arca. Pablo, mientras se esperó en la cárcel, estuvo escribiendo sus cartas. Siempre en la espera hay algo que hacer. Diga conmigo, siempre en la espera hay algo que hacer. Entonces, dice la Biblia en el libro de Hebreos que por la fe y la paciencia se heredan las. Hebreos confirma que por la fe se heredan, y heredar es el derecho a recibir. Y si la Biblia dice en Hechos 16:31, que es el versículo que vimos antes, que al tener nuestra fe en Jesucristo heredamos salvación, porque dice el versículo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y. Entonces, si tú eres salvo, tus hijos tienen el derecho de ser salvos. Si tú eres salvo, tus padres tienen el derecho de ser salvos. Si tú eres salvo, tus nietos tienen el derecho a ser salvos. Porque la fe es una herencia, y esa herencia es un derecho que Dios me da en recibir algo. Así que si tú eres bendecido, tus hijos tienen el derecho a ser bendecidos. Si tú eres prosperado, tus hijos tienen el derecho de ser prosperados. Si tú haces grandes cosas, tus hijos tienen el derecho de hacer grandes cosas, iglesia. Ahora, porque la fe iglesia, recibe esto. La fe es la herencia de gloria de los hijos de Dios. La fe es la herencia de gloria de los hijos de Dios. Entonces, si a ti Dios te ha levantado, tu casa tiene el derecho de ser levantada. Si a ti Dios te ha prosperado, tu casa tiene el derecho de ser prosperada. Si a ti Dios te ha sanado, tu casa tiene el derecho de ser sanada. Si en ti Dios ha hecho grandes cosas, tu casa tiene el derecho de hacer grandes cosas. Si a ti Dios te libró de maldiciones generacionales, tu casa tiene el derecho de ser libre de maldiciones generacionales, iglesia. Si a ti Dios te ha usado, tu casa tiene el derecho de ser usada. ¿Cuántos lo creen?
Iglesia, te profetizo que no serás el único salvo y el único bendecido de tu casa. Serás el primero que va a abrir una brecha de bendición a través de tu fe en Jesucristo. ¿Alguien cree esa palabra? Porque dice mi Biblia que Dios quiere bendecirte hasta 1000 generaciones. Te va a bendecir a ti, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y hasta 1000 generaciones, iglesia. No serás el único bendecido de tu casa. No serás el único que va a romper la maldición de tu casa. Dios te va a bendecir hasta 1000 generaciones. Dice Deuteronomio 7:9. Dios fiel que guarda su pacto. Diga conmigo, pacto. ¿Hasta cuándo guarda su pacto? Hasta 1000 generaciones. El pacto no es solo contigo. Dios, cuando tú obedeces y dejas un legado de fe a tus hijos, dice la Biblia que hay un pacto, hay una herencia a través de un pacto espiritual que Dios te dice: no solamente te voy a bendecir a ti, voy a bendecir a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. No nos conviene tener fe. No es conveniente tener fe. Entonces, iglesia, te declaro que serás conocido como un linaje de bendición, iglesia, porque la fe se hereda y tu generación tiene el derecho de heredar la bendición de Dios por tú creerle a Dios. Dale un aplauso al Señor si lo crees. Tu casa tiene el derecho. Tu negocio tiene el derecho, tu familia tiene el derecho. Serás un linaje reconocido de bendición tras bendición en el nombre poderoso de Jesús. Por eso hoy te profetizo que tu casa no se va a perder, tu negocio no se va a perder, tu familia no se va a perder, tus hijos no se van a perder, tu salud no se va a perder, tu generación no se va a perder. Así que declara, iglesia, las cosas que no son como si fuesen, iglesia. Declara que tu casa es una cuna de adoradores, es una cuna de predicadores, es una cuna de empresarios, es una cuna de gente importante, iglesia. Comienza a declararlo. Alguien puede declarar esa palabra: mi casa no se va a perder, mi casa no se va a perder. Mi casa es una cuna de adoradores, de predicadores, de empresarios, de profesionales, en el nombre poderoso de Jesús. Porque la fe se hereda. La fe es la herencia de gloria de los hijos de Dios. Tremendo lo que es la fe. Tu casa será una cuna de adoradores, de predicadores, de profesionales, de emprendedores, de empresarios. Alguien puede creerlo. De gente de bien, de gente próspera, gente soñadora, gente que hará grandes cosas y dejará grandes huellas, porque tienen un Dios grande. ¿Cuántos lo creen? Verás a tu generación heredar tu fe, porque la fe se hereda. ¿Tú te das cuenta de lo que es construir un legado de fe? Y la gente cree que la fe es para vagos. La fe no es para vagos. La fe es para soñadores con estrategias reales. Y hoy te profetizo en el nombre de Jesús que Dios te va a dar estrategias donde a partir de hoy tu linaje va a cambiar. Tu apellido, si estaba manchado, se va a limpiar en el nombre de Jesús. Dios te dará la estrategia para dejar un linaje de fe a tu generación. ¿Alguien cree esa palabra? Es por la fe. Es por la fe, por la bendita fe. Según de Timoteo 1:5, y puede ayudarme por favor los instrumentos. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿Qué dice que hay que traer a la memoria? La fe. Pregunto, ¿la fe se puede fingir? Claro que sí. Se puede fingir ser hijo de Dios. Se puede fingir ser cristiano. Se puede fingir hacer las cosas bien. Se puede fingir diezmar. Se puede fingir ofrendar. Se puede fingir sujetarse, obedecer. Podemos fingir, porque el fingir existe, ¿o no? Ahora, pero yo no te quiero hablar de eso. Te quiero hablar de qué es una fe no fingida. La fe no fingida es la fe que permanece en el tiempo. ¿Qué es la fe no fingida? La que permanece a pesar del problema, a pesar de la duda, a pesar de la crisis, a pesar del problema, a pesar de la adversidad. Esa es la fe no fingida. La que se mantiene a través de él, la que permanece a través de él, sin importar la adversidad o la recompensa, sin importar la prueba o la promoción, sin importar la crítica o la validación, sin importar la humillación o la exaltación, sin importar me vaya bien o me vaya mal. Esa es la fe no fingida.
No importa lo que esté pasando, porque yo no vivo por lo que siento, yo vivo por lo que creo. Me vaya bien o me vaya mal, me humillen o me validen, me den un aplauso o me den una crítica. Porque a veces cuando vemos la promoción, la validación, la exaltación, amén, todo va bien. Pero ¿qué hay de cuando viene la prueba, la crítica, la humillación? Cuando te va mal, ¿será que aún así tendrás fe? Por eso dice la Biblia: ¿hallará fe Dios en la tierra después de? Escucha, la fe no fingida es una fe genuina y pura. ¿Qué es la fe no fingida? Diga, es pura. La fe no fingida es una fe, diga conmigo, pura. Vamos, diga pura, diga genuina. Para usted saber si algo es genuino o es puro, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Usted tiene que? Pues dijeron, probarlo. ¿Qué tienen? Entonces, si usted tiene un anillo de oro y usted quiere saber si ese anillo, ¿verdad?, es genuino o puro, tiene que llevarlo ¿a dónde? A una joyería con un tasador, ¿verdad?, para poderlo verificar. Y en la joyería hay un tasador que prueba si ese anillo es puro o es genuino, ¿o no es así? Escuche, iglesia, cuando usted está en pruebas, alégrese, porque la prueba está probando que su fe es genuina y es pura. La única forma de que Dios evidencie que tu fe es una fe no fingida y que es una fe pura, una fe genuina, es la prueba. Iglesia, la prueba prueba si tu fe es fingida. Y yo profetizo en el nombre de Jesús que si estás pasando una prueba, si estás pasando una adversidad, si estás pasando un problema, esa es la oportunidad de demostrarle a Dios y al mundo entero que tú tienes una fe pura, una fe genuina, una fe resistente, una fe que permanece con el tiempo. ¿Alguien cree esa palabra? Iglesia, usted a sus hijos no le va a heredar una farsa. Usted a sus hijos no le va a heredar deudas. Usted a sus hijos no le va a heredar una religión. Usted a sus hijos no le va a heredar una tradición. Usted a sus hijos no le va a heredar una mentira o un cuento. Usted le va a heredar a sus generaciones una fe pura y genuina. ¿Cómo va a ser esa fe? Vamos, dígalo. Una fe. Y ellos van a decir: yo vi a mi mamá en la adversidad, pero la vi creyendo. Yo vi a mi papá perder el negocio, pero lo vi creyendo. Yo vi a mi mamá sola, pero la vi creyendo. Yo vi a mi papá perder el trabajo, pero lo vi creyendo. Yo vi a mis papás en dificultades, pero los vi creyendo. Yo vi a mis papás quebrar el negocio, pero los vi creyendo, iglesia. Y como ellos creyeron y vencieron, yo también puedo creer y yo también puedo vencer. Venceré la prueba, venceré la tentación, venceré la ansiedad, venceré la depresión, venceré el temor, venceré la pobreza, venceré la duda, venceré el fracaso, porque mis padres me dejaron una herencia, un legado de fe. Porque la fe iglesia, en Cristo Jesús soy un más que vencedor, porque mis padres me heredaron una fe, y no una fe fingida, una fe pura y agárrese la silla. A veces Dios te va a permitir procesos. ¿Qué va a permitir Dios? ¿Qué va a permitir? Procesos de dolor, procesos de pérdida, procesos de abandono, procesos de enfermedad, procesos injustos. Mira, diga esto: cuando hay injusticia, diga, cuando hay injusticia, huele a Dios. Deje que la injusticia gobierne por encima de cualquier situación que usted vea, porque cuando hay justicia se levanta el Dios justo. ¿Cómo podemos declarar un Dios justo si no nos ha justificado en medio de una injusticia? Entonces, escuche, Dios va a permitir procesos de dolor, procesos de pérdidas, de abandono, de enfermedad, pero Dios no te está castigando. Dile que está a tu lado: Dios no te está castigando. ¿Cuánta gente es condenada por un pasado creyendo que es un castigo de Dios? Dile: Dios no castiga. Dile: Dios te está procesando para darte una fe genuina, porque mi Dios no es hombre que castiga. Mi Dios es un Padre que ama.
Y dice mi Biblia que si tu padre y tu madre saben dar buenas cosas, cuánto más mi Padre Celestial. Iglesia, prepárate. Tienes un Padre que quiere lo bueno para tu vida. Tienes un Padre que quiere lo bueno para tu generación. Tienes un Padre que quiere algo bueno para tu legado. No esperes ya lo malo de Dios. Comienza a esperar lo bueno, porque Dios es un Dios, diga, bueno. Él nos ama, diga conmigo, Dios me ama. Y porque nos ama, diga, porque nos ama, dile, permite que pasemos pruebas. Si Dios no te amara, no permitiera que pases pruebas. Dice la Biblia que juntamente con la prueba Dios manda la salida. Y dice la Biblia que no hay prueba sobrehumana que no podamos soportar, sino que juntamente con la prueba Dios manda la. Entonces, cuando tú estés en la prueba, ora a Dios por la salida. No te enfrasques en el problema. No te quedes en el problema. Ora por la salida. Santiago 1:12 dice, y esto te profetizo: Dios bendice a los que soportan con paciencia las, y después de superarlas recibirán lo que Dios ha prometido. Iglesia, después de superar esa prueba, Dios te va a entregar lo que tanto te ha prometido. Si Dios te prometió sanarte, prepárate para ver la sanidad. Si Dios te prometió la empresa, prepárate para ver la empresa. Si Dios te prometió la familia, prepárate para ver la familia. Si Dios te prometió el negocio, prepárate para ver el negocio. Si Dios te prometió la casa, prepárate para ver la casa. A alguien le estoy hablando. Si Dios te prometió el carro, prepárate para ver el carro. Si Dios te prometió el matrimonio, prepárate para ver el matrimonio, porque Dios no es un padre que castiga, es un padre que ama. En el nombre de Jesús. Y dice mi Biblia que Dios bendice. ¿A quién bendice Dios? A los que, vamos, ayúdeme, soportan ¿qué? Las. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga? Soporta. Diga, soporta. Soporta con paciencia. Dice el versículo: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas. Dile a tu lado, no te impacientes. Mire, cuando más oscura es la noche es cuando pronto va a amanecer. Ya a veces el milagro estaba ahí a la vuelta de la puerta. Ya Dios lo tenía, pero te autosaboteaste por dejarte llevar por tus emociones. Por eso dice la Biblia que la bendición es para aquellos que ¿qué? Que soportan con paciencia las que. Pero después de superarlas, recibe esto: vas a recibir lo que tanto Él te prometió. Porque dice mi Biblia que Él bendice a aquellos que soportan la tentación. No sé qué Dios te prometió, iglesia, pero la prueba es la garantía de que Él lo va a cumplir, iglesia. Iglesia, de hoy en adelante, cuando veas la prueba, ya no vas a estar llorando, vas a estar celebrando, porque la prueba es la garantía, es la señal de lo que Dios te prometió. Cuando veas la prueba dirás: esa es mi garantía de que Dios me prometió la casa. Cuando veas la prueba dirás: esa es la garantía de que Dios me prometió mi matrimonio. La prueba es la garantía de lo que Dios te ha prometido. ¿Alguien puede creer esa palabra? Si estás pasando una prueba, celébralo, deja de llorar y empieza a celebrar, que esa es la señal. Dile que está a tu lado: esa es la señal. Esa es la señal. La prueba es la señal. Es la señal de que Dios te va a entregar lo que te prometió, iglesia. Por eso no dejes de creer en medio del proceso. Y después del proceso te levantarás y dirás a tus hijos: escucha esto. Después del proceso te vas a levantar y le dirás a tus hijos: como yo pude, ustedes también podrán salir adelante. Dirás: fui madre soltera, pero salí adelante. Quebré el negocio, pero salí adelante. Me divorcié, pero salí adelante. La regué, la embarré, sí, pero salí. Cometí errores, sí, pero salí adelante, porque mi Dios está como poderoso gigante. Aquellos hijos que le creen a pesar de la prueba, a pesar de la angustia, saliste adelante. Me divorcié, claro que sí, pero salí adelante. Quebré la empresa, claro que sí, pero salí adelante. No sé qué hayas vivido, pero lo que hayas vivido, tienes que salir adelante, iglesia. Con esto quiero ir terminando. Y escuche,
Puede ponerse de pie, por favor. Escuche esto. Esto es algo que salió de mi corazón. Mientras lo hacía, lo recordaba, porque vi un testimonio. Nuestra primera casa, con la intención de comprarla, mi esposa y yo la perdimos. Estábamos ilusionadísimos en alquilar una casa con opción a compra, creyéndole a Dios. Porque para los que tienen fe, dice la Biblia que todo le es. Y no solamente que perdí la casa, sino que perdí un carro y se fue en combo. No sé si usted le pasó esos procesos de pérdida, que es una tras otra. Dice, ya, pues Dios, ¿hasta cuándo? ¿No te ha pasado? Nos sentamos y lloramos con mi esposa después de haber entregado las llaves. Pero después de llorar, nos secamos las lágrimas un día y dijimos, mi amor, vamos por una mejor. Vamos por una más grande. Porque hay procesos de pérdida donde tú tienes que tener el carácter y decir, ok, perdí algo, pero viene algo mejor. Y yo te profetizo, iglesia, que si perdiste algo, viene algo mejor. Perdiste la casa, viene algo mejor. Perdiste a tus hijos, viene algo mejor. Perdiste el matrimonio, viene algo mejor, iglesia. Porque quien se queda atrapado en su pasado será esclavo de su presente. Escuche, aprenda a sepultar la pérdida. ¿Qué tiene que aprender? ¿A sepultar qué? De ese hombre que te engañó, de esa mujer que te dejó, de ese padre que te abandonó, de ese socio que te robó, de ese cliente que se te fue, de ese discípulo que se cambió de iglesia o de red. Escucha, deja de estar llorando por lo perdido, porque siempre habrá ganancia después de lo perdido. Siempre habrá ganancia después de lo perdido. Nosotros perdimos, y lo digo con mucha humildad, una casa que teníamos la intención de comprarla, creyendo y creyéndole al Señor, en una ciudadela, con piscina en ciudadela. Usted sabe cómo es eso. Ahora Dios me entregó una casa con piscina incluida. Porque siempre cuando pierdes algo, Dios te dará algo mejor. Perdí el carro, ahora Dios me dio algo mejor. Porque siempre en los procesos de pérdida, Dios tiene algo mejor. Y hoy te profetizo que si perdiste algo, prepárate, porque viene lo mejor, lo más grande, lo más poderoso, lo más sustancial. Porque en Dios las pérdidas son ganancias. ¿Alguien pueda creer esa palabra? Yo no te predico algo aprendido, yo te predico lo vivido. Mi gente íntima sabe lo que estoy diciendo. Dice mi Biblia en Mateo 16, 25, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, lo que quiere decir este versículo iba a tomar sentido sobre tu vida, que para ganar muchas veces tenemos que, ¿qué cosa? Porque para los hijos de Dios siempre habrá ganancia después de lo perdido, iglesia. Te profetizo que este año no será el año de lo perdido. Este año será el año de lo restituido, iglesia. Siempre después de una pérdida va a haber ganancia. Siempre después de un problema va a haber ganancia, iglesia. Porque dice mi Biblia que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Denle un aplauso al Señor. Para los hijos de Dios siempre va a haber ganancia después de la pérdida. Dile que está a tu lado, sepulta la pérdida. Estás siendo esclavo de tu presente por no soltar tu pasado. ¿Cuánta gente vive esclava de su pasado en su presente? Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, quebró 10 veces todos sus negocios. ¿Y hoy quién es ese hombre? Uno de los hombres más importantes e influyentes a nivel mundial. ¿O no es así? Porque para tener éxito muchas veces vas a tener que perder. Y con esto termino. La pérdida es una oportunidad para desarrollar tu fe. ¿Para qué es la pérdida? ¿Qué es la pérdida? Es una oportunidad ¿para qué? Porque cuando usted ejercita la fe a través de la pérdida, su cerebro se reorganiza.
Cuando usted pierde algo, si usted es de los que se queda esclavizado en el pasado, se quedará ahí. Pero si usted es de los visionarios, de los soñadores, su cerebro automáticamente después de la pérdida comienza a reorganizarse. ¿Qué hace su cerebro? Para tener nuevas ideas, para tener nuevos proyectos, para ver nuevas estrategias, para ver nuevos pensamientos. Y mientras, escúcheme, mientras usted no haya perdido todo, mientras no haya pérdida, toda su fe está en eso que no ha perdido. Hay gente que mientras no lo incomode una pérdida, toda su fe está en esa pérdida, en eso que tiene. Toda su fe está en ese negocio, toda su fe está en esa relación, toda su fe está en ese sentimiento, toda su fe está en ese carro, en esa casa. Imagínense si yo me aferraba a la casa, al carro. Toda su fe está en ese dinero, en ese proyecto. Entonces, como toda su fe está en eso, su cerebro no tiene nada que pensar, porque ahí está todo lo que lo gobierna. Pero si usted perdió el carro, perdió la casa, perdió la familia, perdió la esposa, perdió el trabajo, perdió los hijos, perdió la venta, es en ese momento donde usted se mete en modo fe y comienza a decir: lo creo, lo creo, lo creo. Voy a avanzar a pesar de, voy a ver nuevas estrategias, voy a ver nuevos proyectos. Y es en ese momento donde se detona la expansión y Dios te comienza a dar oportunidades. Hoy vengo a profetizarle a gente que haya perdido algo. Dios te va a dar estrategias. De aquí van a salir estrategias poderosas. Emprenderán negocios nuevos que nadie ha visto. Porque si dice mi Biblia que Dios entrega cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, significa que el negocio que Dios va a poner en tu corazón aún no existe. Porque Dios te lo va a entregar a ti, solamente a ti, porque la fe se hereda. ¿Cuántos creen esa palabra? Denle un aplauso al Señor. Dile, no es hora de llorar, dile, no es hora de llorar. Es modo fe. Y decimos: listo, ya perdimos. ¿Cuántos han sufrido pérdidas? Emocionales, económicas. ¿Cuántos? Es hora de decir: voy a empezar a reorganizarme. Vamos, dilo, voy a empezar a reorganizarme. Decláralo. Para recuperar lo perdido a través de ideas y estrategias. Y después de haberlo perdido y haber aprendido, Dios te tendrá que dar lo restituido. Yo les dije, 2025 es el año del crecimiento y el crecimiento y los milagros van a venir por la restitución. Así que si perdiste algo, prepárate para la restitución, porque este no es el año 2025, no es el año de lo perdido. 2025 es el año de lo restituido. Serás un testimonio de restitución. Serás un testimonio de que Dios lo hizo. Serás un testimonio de fe que dejará una huella. Abrirás la brecha a tu casa, a tu familia. A pesar de la prueba, a pesar del problema, a pesar de la adversidad, Dios lo va a hacer. Alguien celebra esa palabra y diga: Señor, lo vas a hacer conmigo. No importa la pérdida, porque este no es el año de lo perdido. Este es el año de lo restituido. Alguien recibe esa palabra. Te van a restituir la casa, el carro, la moto, hijo. Te van a restituir la moto en el nombre de Jesús.